Bueno, voy a seguir con algunos tips elementales para pintar mejor los cielos, algunas sugerencias de elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones al hacer nuestros bocetos, por ejemplo, cuando estamos al aire libre, frente a un modelo, especialmente porque el cielo cambia rápidamente, entonces podemos tener más seguridad si sabemos qué elementos tenemos que mirar. Y bueno, no me canso de decirles siempre que nuestro mejor aliado cuando nos encontramos especialmente in situ es el poder de observación, que tenemos que mirar muy bien qué dibujo están formando las nubes, por ejemplo. Entonces, de esa forma vamos a poder plasmar una obra más convincente. También, bueno, cuando hacemos pintura realista o casi realista, tenemos que sugerir una ilusión de espacio, porque una buena pintura, para ser exitosa, sugiriendo una ilusión de espacio, tiene que decirle al espectador que no es un plano de 2 dimensiones lo que está mirando, porque en realidad nuestro soporte sí tiene 2 dimensiones, alto y ancho, entonces un plano. Pero el paisaje no, tiene profundidad. Entonces ahí está el pequeño problemita, que no lo es para nada si tenemos en cuenta lo que tenemos que sugerir, de que es nuestro trabajo realizar una pintura de manera que el espectador perciba la ilusión tridimensional, de que está mirando un paisaje en 3 dimensiones. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta algunos elementos, algunos ya los mencioné anteriormente, pero bueno, este es todo un video en base a fotografías donde les quiero mencionar algunos tips que pueden tener en cuenta. Primero, como podemos ver en las fotografías, en algunas de ellas, los objetos distantes, cuando se van alejando del observador, que somos nosotros, tienden a parecer más pequeñas y menos definidas que otros objetos y además se vuelven agrisadas y generalmente con un tono que tiende al azul. Esto, bueno, es una forma de generar distancia en una pintura. Entonces, el mismo elemento a diferentes distancias aparece más pequeño, menos definido, y también el color se va neutralizando, va perdiendo su intensidad y se va neutralizando hacia el azul a medida que se acerca al horizonte. Esto también es cierto en lo que tiene que ver con las nubes, porque si no quedaría como un telón colgado que no tiene nada que ver con el paisaje. Entonces, para poder hacer un cielo convincente, especialmente cuando hacemos nubes, tenemos que indicar esta tridimensionalidad por medio de que las nubes, que también están sujetas a las leyes de perspectiva, tienen que ser entonces, a medida que se van alejando, es decir, que se van acercando al horizonte, tienen que hacerse más pequeñas, a la vez se ven más juntas, también menos definidos sus bordes y pueden tender a una tendencia más azul como el resto de los elementos. Entonces, todo esto es una teoría porque tenemos que mirar muy bien, porque el cielo, lo maravilloso del cielo es que es muy cambiante, pero a veces tiene colores y formas que parecen una fantasía, que uno no puede creer lo que está mirando, y si tuviera una cámara de fotos necesitaría sacarle una foto para convencer a otra persona de que ese cielo que pintó realmente lo vio. Eso es la maravilla del cielo. Entonces, por eso les digo que siempre tenemos que tener un poder de observación muy grande, porque a pesar de estas reglas, por ejemplo, lo que les mencioné recién es una regla de perspectiva atmosférica. Y se llama así porque nosotros miramos los objetos a través de un filtro que es el aire. Cuanto más distancia hay entre el objeto y nosotros, el filtro de atmósfera de partículas de aire es mucho mayor, entonces las cosas empiezan a aparecer, como les mencioné recién,
por las reglas de la perspectiva atmosférica, se ven más pequeñas, menos definidas y con un color más neutral. Bueno, pueden ver, por ejemplo, en la fotografía de arriba, de la del medio, que se ve muy bien el tema de las nubes en perspectiva, porque las que están más arriba en la pintura es el cielo que está más cerca nuestro en realidad. Ustedes tienen que pensar en el cielo como en una especie de bóveda o de tazón grande que llega hasta el horizonte. Entonces, lo que está directamente arriba nuestro es lo más alto y tiende a ser más oscuro. Y lo que está casi en el horizonte, entonces no solo se va aclarando, sino que se va agrisando, es decir, neutralizando. Además, el cielo, despejado o no, no siempre es azul, puede ser gris, anaranjado, rosado, etcétera, inclusive marrón. Todas estas son particularidades que, bueno, que tienen que ver con el clima, el tiempo, la hora. Entonces, por eso les digo que nuestro aliado más importante a la hora de hacer cielos son nuestros ojos y más todavía nuestro poder de observación. Y entonces les decía que el cielo entonces tiene esa característica que al estar atado a la perspectiva, igual que el paisaje, se ve entonces con una tendencia más intensa arriba que abajo, junto al horizonte, excepto cuando amanece o anochece y el sol está presente, aunque puede ser visible o no, como en la fotografía de la derecha arriba de todo. Pueden ver que el sol no está visible, pero de todas formas esto hace que aumente la luminosidad a partir del horizonte, entonces se ven esas bandas rojas, naranjas y el cielo arriba de ese celeste claro, pero pueden ver que comienza a levantarse una franja violeta muy oscura, que a veces es gris, pegado al horizonte. Entonces no siempre se cumple la indicación de que el cielo baja desde la parte superior de intenso a muy claro. Por eso les decía que hay que observar muy bien. Inclusive las nubes tienen una forma muy variada, como aquí tienen muy poquititos ejemplos, pero hay muchísimas formas diferentes de nubes con sus nombres inclusive. Las de arriba, por ejemplo, son cúmulos. Después también se pueden, esas mismas nubes se pueden dividir en altocúmulos más estratos. Por ejemplo, las dos de abajo de la derecha, la del medio y la derecha, son nubes cirrus, que son muy lindas para sugerir la profundidad y muy fáciles de hacer en acuarela, por ejemplo. Entonces, de todas formas, ustedes pueden buscar esa información si les interesa, porque es compleja y bueno, lo que a nosotros como pintores nos tiene que interesar es poder estudiar las formas de las nubes, poder ver qué dibujo ofrece cada una, cuál es su forma particular y poder plasmarla sugiriendo tanto la ilusión de profundidad como también la sombra en el caso de las que tienen sombra. Y hablando de las sombras propias que tienen las nubes, también tenemos que tener en cuenta, si miran la fotografía superior de la izquierda, que en un día soleado las nubes proyectan sombras sobre la tierra y también donde se abren claros entre las nubes, los campos debajo de ellas también parecen iluminados como si fuera con un foco. Entonces hay que tomar nota de esta clase de detalle en lo que tiene que ver con las sombras que generan también las nubes sobre los campos, sobre el terreno, la tierra. Y por ejemplo, otro elemento que les quería indicar es que si miran la foto del medio, la de arriba de todo, se ve muy bien, como dije antes, el tema de la perspectiva, porque bueno, tiene las nubes más grandes en la parte superior, porque esas serían las que están más cerca nuestro. Esas nubes se tienen que ir superponiendo a las siguientes a medida que se alejan en profundidad,
porque un error muy común a veces es poner como si fuera en primer lugar las más pequeñas y después vamos agregando las de arriba, y es exactamente al revés, porque no se olviden que otra de las formas de proyectar profundidad en un espacio es la superposición de objetos. Si yo superpongo dos árboles uno a otro, el que está tapando parcialmente, ese es el que se ve en primer lugar, y el otro queda como indicado que está más alejado. Con las nubes pasa exactamente igual. Entonces las que están más arriba se tienen que ver en primer lugar, y si hay si hay superposición de nubes, las que tienen que estar superpuestas a las siguientes son las más cercanas, o sea, las de más arriba. Y pueden ver cómo se van acercando, como si fueran que se va achicando el espacio a medida que se van acercando al horizonte, se van haciendo más delgadas y más pequeñas, y bueno, en este caso continúa casi el color, pero también se van agrisando. Entonces esa es la regla básica para pintar este tipo de cielos, y no olvidarse que de todas formas la parte de atrás, lo que sería lo azul del cielo, tiene que ir con el degradado de oscuro a claro hacia el horizonte, con un degradado que se ve como gris, como muy bien se ve en esta fotografía. Y bueno, la manera de hacerlas, hay muchísimas formas, seguramente ustedes van a inventar las propias. Estuvimos realizando este tipo de nubes en el video anterior, que en ese caso lo hice levantando el blanco de las nubes con un paño de papel, pero también lo pueden hacer con los pinceles. Con pinceles también pueden reservar el blanco con goma de reserva, haciendo un dibujo antes de colocar el resto de la pintura. Pero bueno, yo les aconsejo hacerlo por lifting, levantando tanto con pincel como con papel, o inclusive con paños de algodón, por ejemplo, con esponjas también. Las esponjas tipo vegetal son muy buenas para hacer las formas de las nubes, porque queda mucho más suelto y natural que si las hacemos con la goma de reserva, que además cuesta muchísimo trabajo, porque bueno, hay muchas partículas de nubes que nos costarían bastante reservar cada partícula, y es interesante también esos levantados parciales que se producen tanto con el papel como con la esponja. Y después, bueno, otra cosa que tienen que observar muy bien es dónde brilla más el borde de la nube, porque puede ser que brille más en la parte superior, o al atardecer pueden brillar por la parte inferior y tener la sombra por arriba. Así que esos son elementos que se tienen que fijar, y más la sombra que producen sobre la tierra. Con respecto a la sombra de las nubes, las nubes también tienen sombras porque son tridimensionales, entonces tenemos que tomar nota desde dónde viene el sol para mirar en la parte extrema dónde brilla más la nube. En el lado contrario debe tener una sombra. Y la sombra, bueno, ya se los indiqué, hay muchas mezclas de colores oscuros. Neutralizando los colores con sus complementarios pueden lograr grises espectaculares para las sombras de las nubes. Con respecto a las nubes cirrus, también pasa lo mismo, se pueden hacer fácilmente levantando con pinceles, por ejemplo los pinceles abanico, pero también aquí pueden practicar muy bien levantar el color con paños. Arrugan un paño húmedo y lo van pasando rápidamente por la pintura, que puede estar recién colocada o no, puede ser sobre húmedo, o inclusive pueden intentar con más fuerza levantar el color en seco, y se producen estas formas tan características de las nubes cirrus. Y con respecto al tipo de paisajes del atardecer, que por supuesto a los pintores nos encantan las puestas de sol, y los amaneceres también tienen las mismas características, tengo que decirles que uno de los errores más comunes consiste en amontonar demasiados rosas, naranjas y rojos. Entonces esto desvirtúa la idea de brillo.
porque se empiezan a mezclar unos con otros y se vuelven muy grises. Entonces, el secreto de estos cielos es utilizar colores cálidos, pero de manera muy sutil. Los colores cálidos serían los amarillos, rosas, anaranjados, malvas, que utilizamos en el cielo. Los tenemos que utilizar en poca cantidad, de forma sutil, intercalarlos con los azules, grises y violetas fríos. Si nosotros hacemos esto, van a adquirir un brillo traslúcido y sutil, porque si miraron el video de los colores, cuando colocamos colores complementarios se producen como una vibración entre los dos. Entonces los violetas juntos a los anaranjados y a los amarillos producen una vibración muy especial, con el que podemos lograr espectaculares cielos de atardecer o de amanecer también. Y como les expliqué en el video del boceto anterior, podemos, cuando hacemos un degradado o tienen que intervenir los violáceos, los rosados y los amarillos, tenemos que alejar el amarillo del azul, interponer entre ambos el rosa. Entonces podemos hacer un degradado más homogéneo y que no se vuelva el azul un color verde al mezclarse con el amarillo.